comenzar con el práctico 3, ¿verdad? Corriente alterna trifásica. Bien. Bueno, acá tenemos... Sí. Vamos a desactivar el video, si no nos molesta el cuadro del video. Bueno, comenzamos con corriente alterna trifásica. ¿Vieron, alcanzaron a ver algún ejercicio? Solamente no. vimos este punto, pero una parte se le cortó el internet al profesor y no hubo más clases. Ajá, bien. Bueno, entonces vamos a comenzar acá con el práctico desde cero, ¿eh? Bueno, a ver, voy a buscar, esperen que busco un segundito, busco el enunciado. A ver, un minutito. Busco los enunciados y ahí comenzamos. Bueno, acá está. Bueno, este primer ejercicio nos dice, se une a un sistema trifásico trifilar de 208 voltios y secuencia TSR, una carga equilibrada conectada en estrella de 20 ohm menos 30 grados. Considere UR a menos 90 grados y determine las intensidades de corriente de fase y de línea, la potencia total, dibuje el diagrama fasorial de tensiones y corrientes y dibuje el triángulo de potencias. Bueno, muy bien. Ahora estamos hablando de un sistema trifásico. Trifásico trifilar quiere decir que solamente tenemos las tres fases, R, S y T. ¿Sí? Y nos dice de 208 voltios. Esto siempre estamos hablando de las tensiones del sistema trifásico, ¿sí? 208 voltios es la diferencia de potencial que existe entre fase y fase. Nos da la secuencia TSR, esta es la secuencia de fase. La carga dice que es equilibrada, por eso nos da una sola impedancia, 20 ohm menos 30 grados, nos da el valor de la impedancia Z en coordenadas polares y nos da una tensión de referencia. Considere UR a menos 90 grados, ¿sí? Bien, esto es importante. ¿Por qué motivo? Y porque nos ubica después, cuando nosotros tenemos que hacer el diagrama en el punto C, el diagrama fasorial de tensiones y corrientes, ahí tenemos que hacer ese diagrama partiendo de la tensión que tenemos de referencia, que es UR, y siguiendo la secuencia de fase, TSR, ¿sí? Bien. Entonces,
acá vamos a ver ahora cómo comenzamos a resolver. Lo primero que hay que determinar son las intensidades de corriente, de fase y de línea. Fíjense, si me dice que es un sistema trifásico trifilar, carga equilibrada conectada en estrella, recordemos que en la conexión estrella las corrientes de fase y de línea son iguales. O sea que en el punto A hay que determinar tres intensidades de corriente. La IR, IS, E y sub T. ¿Verdad? Bueno, entonces ahora veamos cómo lo resolvemos. Bueno, ahí está. Bueno, ¿está claro? Bueno, aquí tenemos, miren, acá tenemos el sistema trifásico, ¿ves? RST. Y acá tenemos las tensiones que vamos a tener. Me dice este valor, le he puesto B, U sub L, porque estamos hablando de tensiones de línea, ¿sí? Tensiones de línea. Ahí está la secuencia de fase, estos son los datos. Ahí tenemos los datos. Por lo tanto, por ser conexión estrella, corriente de línea y corriente de fase son iguales. Bueno, acá empecemos a identificar qué es lo que es una corriente de línea y una corriente de fase. Miren, la I sub R, esta que está acá, esta I sub R, ¿sí? Esta, a ver, me tapa acá. Bueno, a ver si esto se lo puedo mover. Ahí está. Ahí está, ahora sí. Bueno, como les decía, miren, la corriente de línea es esta, I sub R. ¿Sí? Es la corriente que viene circulando por los cables, por los conductores. Y esta es la carga. Esta es la carga. Entonces acá tenemos, ¿sí? La corriente de fase es la que está circulando por la carga, que es esta que está acá. ¿Ah? Corriente de línea y corriente de fase. Bueno, como no hay ningún nodo ahí, entonces la corriente de línea y la de fase, ¿verdad? Es igual. Bueno, vamos a resolver entonces. Para poder resolver y hallar las corrientes, ¿no es cierto?, en cada una de las fases, la IR igual a la, es decir, corriente de línea igual a la corriente de fase, acá tenemos, ¿ves? Acá tenemos IR, ¿y cómo sacamos esta IR? Y aplicando la ley de Ohm. Aplicamos la ley de Ohm. IR es igual a la tensión U sub R dividido la impedancia ZR. Bueno, acá la cuestión es ahora ubicar las tres tensiones, U sub R, U sub S y U sub T. Entonces, ¿de dónde partimos? Partimos de este dato. Este dato. Entonces, si yo tengo que representar, digo, bueno, pongo U sub R, la pongo acá, ¿verdad? Es difícil dibujar con el mouse, pero bueno, vamos a tratarlo. Esta sería la U sub R, ¿no es cierto? Y yo sé que por ser un sistema trifásico, las otras dos tensiones están a 120 grados. O sea que acá voy a tener otra y acá voy a tener la otra tensión. Pero ¿cuál es una y cuál es otra? ¿Cómo ubico los otros dos vectores? Siguiendo esto, siguiendo la secuencia. TSR. ¿Qué significa esto? Esto significa que si yo hago girar, siempre los fasores giran en sentido antihorario con una frecuencia angular omega. Entonces, si yo hago girar en sentido antihorario y yo fijo un punto cualquiera, por ejemplo, fijo un punto ahí, bueno, en este punto, cuando estén girando los tres fasores,
en el sentido antihorario, tiene que pasar primero el fasor T, luego tiene que pasar el fasor S y luego el fasor R. Por lo tanto, ahí ya puedo ubicar las otras dos tensiones. Acá voy a tener U sub T, que es la primera que tiene que pasar por ese punto, y acá voy a tener U sub S. Entonces ahí tengo la secuencia. ¿Qué secuencia? Yo acá tengo el punto, entonces cuando gira, primero pasa T, después S y después R. ¿Estamos? Bueno, entonces ahora las puedo ubicar, las tres tensiones. U sub R, ¿cuánto vale? Bueno, si acá me dice que es un sistema trifásico de 208 voltios, esa es tensión de línea, la tensión de fase para la conexión estrella, la voy a sacar como la tensión de línea dividido raíz de 3, ¿verdad? De acá. Despejo ahí la tensión de fase, es la tensión de línea dividido raíz de 3. Acá lo tenemos, ¿sí? Ahí está. Entonces esto me queda 120 voltios. Entonces ahora U sub R va a estar a 120 voltios y menos 90 grados porque es el dato que tengo. Acá está. Y ahora tengo que ponerles el valor a las otras dos. ¿Cuál es la referencia? Recordemos, siempre la referencia que tomamos, ¿sí? La referencia que tomamos es acá, se la represento. Es esta la referencia que tomamos. Ahí. Entonces ahora menos 90 grados acá. La U sub R la puse a menos 90 grados, ¿verdad? Menos 90 grados. Bueno, y ahora ¿cómo me queda U sub S? Y U sub S me queda acá. ¿Cuántos grados tengo? Y acá voy a tener 30 grados, ¿verdad? Claro, porque si acá tengo 90 y tengo 120, entonces esta va a estar a 30 grados. ¿Ah? ¿Y esta otra a cuánto va a estar? Y 120 entre una y otra más 30, 150. ¿Ah? Entonces esa es la referencia, ahí tenemos, ubicadas las tres tensiones. ¿Queda claro? Entonces eso es lo que está representado acá. Ahí lo tienen representado. Es esto mismo, esa es la explicación. Está, entonces esto se los explico en detalle ahora, pero esto después se repite, siempre se repite. Entonces debemos tener presente esto que yo les acabo de comentar. Acá dibujémosle la flechita, porque son 30 positivos, acá son 150 positivos, pero acá voy en sentido contrario. ¿Está? Por eso es que acá es menos 90. ¿Ah? Bueno, muy bien, entonces ahora podemos ya resolver U sub R dividido ZR. Ahí tengo, ¿ven? La U sub R menos 90. La U sub S, ¿a cuánto quedó? Y la U sub S quedó acá, a 30 grados. Y la U sub T, ¿a cuánto quedó? A 150 grados. Entonces, de esta manera podemos determinar las tres corrientes. Una vez que hemos determinado las tres corrientes, las tres tienen el mismo amperaje, 6 amperes, mismo amperaje, 6 amperes, con un ángulo de menos 60 la IR, 60 la IS y 180 grados la IT. Si nosotros lo representamos, ahí lo tienen. Acá está representado todo, las tres corrientes con las tres tensiones. ¿Ah? Bueno, bien. Ahí está, para que se vea más grande el gráfico. ¿No? Borremos un poco. Borremos ahí. Vemos todo. Bueno, entonces ahí tenemos las tres corrientes y tenemos las tres tensiones representadas. ¿Ah? Las tenemos ahí representadas. Las corrientes IR y S y T.
A ver. Y ahí tengo las tres corrientes. Y ahora el punto B, que es lo que nos pedían, el punto B. Y que calculemos la potencia, ¿verdad? ¿Cómo determinamos la potencia? Y la potencia la determinamos haciendo la fórmula, ojo, trifásica ahora, cuidado. Y esta fórmula sirve solamente cuando estemos en monofásica, o L por L coseno de phi, nada más que multiplicamos por raíz de 3. La diferencia entre la monofásica y la trifásica es la raíz de 3. Entonces, como la corriente de línea la tengo, la tensión de línea también, corriente y tensión de línea las tengo, y el coseno de phi también lo tengo. ¿Y cuánto es el coseno de phi? ¿Cuánto es el ángulo? Bueno, el ángulo existente entre la tensión y la corriente. ¿Está? Ángulo existente entre tensión y corriente. Por ejemplo, fíjense, por ejemplo, ¿cuánto es ese ángulo? Y lo podemos ver en el diagramita vectorial. ¿Sí? Acá lo podemos ver. El ángulo entre IS y US es este que está acá. ¿Estamos? IS y US. Cambiemos el color. El ángulo que yo tengo entre IR y UR es este que está acá. Y entre IT y UT es ese que tengo ahí. ¿Sí? Esos son los ángulos. Entonces, es por eso que, fíjense, que vamos a tener que raíz de 3 por U por I por el coseno del ángulo, coseno de 30 grados, ¿verdad? Para la potencia Q, ¿verdad? Fíjense que aparece, acá cuidado con esto, cuidado con el signo. ¿Por qué motivo? Porque fíjense que de acuerdo a la carga, ¿sí? De acuerdo al tipo de carga que tenemos, de acuerdo al tipo de carga que tenemos, ¿dónde lo veo yo el tipo de carga? Lo veo en la impedancia, Z. Acá en Z. ¿Qué me dice? 20 ohm menos 30 grados. ¿Qué significa 20 ohm y menos 30 grados? Y significa que el Z, acá vamos a tener que R lo voy a tener acá. Y la X la voy a tener hacia abajo. Y acá voy a tener Z. Entre estas acá componemos. Y ahí tengo el valor de Z. ¿Ves? Ese sería Z. Acá tengo este ángulo que es de menos 30 grados. ¿Qué significa esto? Acá tengo la R y acá tengo la X. ¿Qué le pongo acá? X, ¿cuánto le pongo a esto? ¿Qué le parece? De acuerdo a lo que ya vimos en corriente alterna monofásica, ¿eh? Esta sería una XC, ¿no es cierto? Claro, muy bien. Esto es XC. Por lo tanto, si es una XC, recordemos que el triángulo de potencia me va a quedar con P, me va a quedar con Q y me va a quedar con S. Voy a tener P acá, voy a tener Q acá y voy a tener S acá. Y este ángulo que tengo ahí es de menos 30 grados. ¿Está? Por lo tanto, la Q, ¿cómo tiene que ser Q? Negativa tiene que ser. ¿Está? Tiene que ser negativa. ¿Ah? Bien. Por lo tanto, acá tenemos que es por eso que le pongo menos 30 grados. ¿Por qué? Porque el ángulo está en la impedancia. El ángulo está en la impedancia. Ahí está, menos 30 grados.
Ese es el ángulo que yo debo considerar por lo que les acabo de representar recién, ¿sí? Bueno, muy bien, entonces ahí fíjense que la potencia Q me queda un valor negativo, menos 1081 bar. Y así debe ser, porque el triángulo de potencia tiene que ser ese que les acabo de representar yo, ¿eh? Bueno, muy bien, ahí tenemos entonces la potencia activa, reactiva y aparente. El diagramita de tensiones y corrientes es este que está acá. ¿Sí? Ahí están representadas las tensiones y las tres corrientes superpuestas. Fíjense que por ser un sistema equilibrado, los módulos de las corrientes son iguales y el ángulo de desfase que existe entre las distintas corrientes es de 120 grados, igual que las tensiones. ¿Sí? Bueno, muy bien. Punto A, punto B, el punto C era, a ver, era el punto C, nos decía, acá está, punto C, dibuje el diagrama fasorial de tensiones y corrientes, ya está. Punto D, dibuje el triángulo de potencias. Bueno, el triángulo de potencia es el que les acabo de representar yo recién. P, Q hacia abajo y S. Ese sería el triángulo de potencia. Bueno, el segundo lo ven ustedes, está resuelto. Es lo mismo, nada más que para una conexión triángulo. ¿Sí? Son tres impedancias iguales, o sea, un sistema equilibrado, nada más que ahora están conectadas en triángulo. Tenemos otra tensión ahí como dato, nos dan la secuencia. Bueno, y hay que hacer lo mismo que en el ejercicio 1. Así que eso lo ven, ustedes lo ven después. ¿Ah? Vamos al número 3. Nos dice un motor de inducción de 18,65 kilowatts con un rendimiento a plena carga del 82% y un factor de potencia de 0,75, se conecta a un sistema de 208 voltios. Hallar la impedancia equivalente en triángulo que puede sustituir a dicho motor y B, determinar las lecturas con el método de los dos batímetros. Bueno, acá estamos hablando que tenemos un motor, pero para nuestro estudio, para nuestro análisis, queremos representar ese motor a través de una impedancia equivalente. ¿Está? Una impedancia, o sea que lo que recién nosotros representamos, el circuito que yo les representé recién, ¿sí? Vamos de nuevo a la otra imagen. Vamos acá. Recién, lo que yo les representé, esto acá, ¿ven? Son tres impedancias. Bueno, decimos, pero ¿y qué es lo que es esto físicamente? Estamos hablando de una impedancia Z. ¿Qué es lo que puede ser esa impedancia Z? Bueno, esas tres impedancias puede ser un motor eléctrico, puede ser la representación de un motor eléctrico. Por ejemplo, ¿eh? Y ahora, en este otro ejercicio, lo que nos están diciendo, ¿sí? En este ejercicio es que ahí tenemos el motor, y este motor dice, representémoslo a través de tres impedancias. ¿Qué valor debería tener o cómo debería poner, es decir, qué valor le debería dar a esas tres impedancias para que me reemplacen al motor? O sea que la red RST lo ve al motor exactamente lo mismo, igual que de estas tres impedancias conectadas en triángulo. Eso es lo que nosotros queremos averiguar. ¿Cuánto vale el valor de cada una de las impedancias que me están representando a ese motor? Bien, ahí tenemos los datos: potencia, rendimiento del motor, el factor de potencia del motor y la tensión de la red. Bueno, para poder representar nosotros esto, fíjense que vamos a tener que
la impedancia, por ejemplo, esta Z en triángulo, yo tengo que calcular un valor nomás. ¿Por qué? Porque los otros dos son iguales. Son 3 impedancias iguales. ¿Por qué motivo? Y porque un motor para una red trifásica, un motor trifásico es una carga equilibrada. ¿Y por qué es una carga equilibrada? Y porque los motores, ¿sí?, trifásicos tienen por lo menos 3 bobinas y esas 3 bobinas son iguales. ¿Tá? No son bobinas distintas, son exactamente iguales las bobinas. Por lo tanto, si esas bobinas son iguales, quiere decir que la impedancia que va a tener cada una de esas bobinas es la misma. Por lo tanto, obteniendo un solo valor de Z, listo, ya podemos conectarla en triángulo y ya tenemos la impedancia equivalente a ese motor. ¿Eh? Bueno, pero fíjense, esta impedancia, esta Z, yo tengo que estar conectado entre dos tensiones. Dos tensiones, ¿qué tensión? Esta, 208 voltios. Yo sé que entre los extremos de cada una de las impedancias, porque están conectadas en triángulo, cualquiera que yo mire, ahora miremos esta que está acá, cualquiera que yo mire está entre dos fases distintas, o sea que está conectada a 208 voltios. ¿Está bien? Por lo tanto, la impedancia en triángulo va a ser la tensión dividido la corriente, ley de Ohm. ¿Qué tensión? Tensión de fase o tensión de línea. ¿Por qué motivo? Y porque en la conexión triángulo, ustedes ya han visto la conexión estrella, la conexión triángulo. En la conexión triángulo, las tensiones de fase y de línea son iguales. ¿Qué es lo que cambia? Y cambian las corrientes. Las corrientes, la corriente de fase y la corriente de línea son distintas. Representemos acá una corriente, ¿sí? Una corriente, por ejemplo, de fase, sería la corriente, pongamos en un instante cualquiera, que es la que está circulando por acá, por ejemplo. Esta es la corriente de fase, es la que está circulando por la carga. Pero la que está llegando acá, esta es una corriente de línea, es la que viene por la línea. Y esta que está acá es la corriente que está circulando por la carga, o sea que es la corriente de fase. ¿Está claro? Por lo tanto, nosotros podemos hacer ahora aplicando la ley de Ohm, ¿sí? Aplicando la ley de Ohm, podemos obtener el valor de la impedancia. Entonces acá tenemos el valor de la impedancia en triángulo, la tensión de fase, que es igual a la de línea, dividido la corriente de fase. Pero ¿cuánto vale la corriente de fase? Y calculémosla. ¿Y cómo la voy a calcular? Con los datos del motor. Miren, la potencia que absorbe el motor de la red, este dato que nos están dando acá, de la potencia, 18,65 kilowatts. Siempre en máquinas eléctricas, la potencia que nos dan de la máquina es la potencia que está entregando. ¿Está? Siempre es lo que entrega la máquina. Ese es el dato, ¿sí? Por lo tanto, si me están diciendo que la potencia del motor es de 18,65 kilowatts, esa es la potencia que el motor está entregando a la carga en el eje. Recordemos que un motor, ¿qué vamos a ponerle a un motor en el eje? Y le vamos a poner una carga, una máquina, ¿sí? Una cinta transportadora, una bomba, o sea, cualquier elemento para que ese motor lo mueva, ¿verdad? Bueno, muy bien, entonces ahora esa es la potencia que cede, P. La potencia que absorbe de la red es potencia eléctrica, ¿está? Entonces la potencia absorbida es lo que cede dividido el rendimiento. Me dan el rendimiento, me dan la potencia cedida, puedo sacar la potencia absorbida.
Este valor de potencia absorbida es potencia eléctrica, claro, porque este motor en su eje cede potencia mecánica, pero a través de los cables consume potencia eléctrica, absorbe potencia eléctrica de la red. Por lo tanto, la potencia eléctrica es raíz de 3, tensión de línea, corriente de línea, coseno de phi, y ahí despejo la corriente de línea, ¿está? Porque la potencia absorbida ya la calculé. Y luego, una vez que tengo la corriente de línea, la corriente de fase va a ser la corriente de línea dividido raíz de 3. Saco el valor de la corriente de fase y con el valor de la corriente de fase saco el valor de la impedancia en triángulo. La quiero expresar ahora en forma de vector, entonces va a ser 4,28 ohm y le tengo que poner el ángulo. ¿Y cuánto vale el ángulo? ¿Cómo saco el ángulo ahora? Y el ángulo lo saco acá con el coseno de phi, 0,75. Hago el arco coseno de 0,75, ¿sí? Y ahí obtengo el ángulo. El ángulo me queda 41,4, ¿sí? Y acá, ¿cómo lo pusimos? Positivo. ¿Por qué positivo o por qué negativo? Bueno, porque, a ver, un motor eléctrico, ¿qué es lo que tiene un motor eléctrico? Y un motor eléctrico tiene bobina. Y nosotros ya sabemos que la impedancia en una bobina, ¿verdad? Una impedancia en una bobina va a estar constituida por una R, que es la resistencia interna de los conductores de la bobina, y va a estar integrada por una X, que es la XL, ¿no es cierto? XL. Esta es la reactancia inductiva de la bobina. Si componemos estos dos, ¿qué es lo que me va a quedar? Me va a quedar acá Z. Y si ahora tengo acá Z, este ángulo que tengo acá es el ángulo phi, positivo, ¿verdad? Positivo. Entonces todo esto nos tenemos que dar cuenta solo. Nadie me va a decir a mí si yo acá tengo que poner el ángulo positivo o negativo. Yo me tengo que dar cuenta de qué tipo de carga estoy hablando y me tengo que dar cuenta que la impedancia va a estar o por encima de la referencia o por debajo de la referencia. Entonces ahí le pongo el valor al ángulo, el signo, ¿verdad? Bueno, quedó claro. Por lo tanto, ¿sí? Ahí tenemos que esta sería el valor de la impedancia. Bueno, muy bien. ¿Qué más nos pedía? Y bueno, nos pedía también que determináramos, ¿verdad?, lo que miden dos batímetros conectados según el método de Aron. Bueno, ¿han visto ya el método de Aron en potencia, medición de la potencia trifásica en la teoría? ¿Han visto el método de Aron? No me suena particularmente. ¿No les suena? A ver los demás chicos. ¿Les Profe, a suena? mí tampoco. No, No, a mí tampoco, profe. bueno, Sí, a mí bueno, entonces, profe. bien, bien. No, yo es para ver cómo se los explico, ¿sí? Bueno, el método Aron es un método para medir potencia y este método es un método que utiliza solamente 2 batímetros. ¿Está? Solamente 2 batímetros. Bueno, yo simplemente se los voy a nombrar en qué consiste el método. Todo esto tiene todo un desarrollo de fórmulas, tiene todo un desarrollo de diagramas vectoriales para poder interpretar, ¿sí?, esta fórmula que tenemos acá. Estas dos fórmulas, la del batímetro 1 y la del batímetro 2, ¿sí? Todo esto hay todo un desarrollo teórico que, bueno, yo no me puedo poner a dárselo, ya lo verán en la teoría en su momento,
Y cuando lo vean en la teoría, ahí se van a dar cuenta por qué motivo esta fórmula tiene esta forma, ¿sí? Bueno, la lectura del batímetro 1, también otro tema, ya después van a ver cómo se enumeran los batímetros en el método Aarón, a cuál de los dos batímetros le ponemos batímetro 1 y a cuál le ponemos batímetro 2, ¿sí? Bueno, entonces la lectura que vamos a tener del batímetro 1 se determina a través de esto, tensión de línea, corriente de línea, por el coseno de 30 menos phi, o a veces por el coseno de phi menos 30. ¿Estamos? Depende del ángulo phi, pero en definitiva, hagamos 30 menos phi o phi menos 30, el resultado siempre va a ser el mismo. Por ejemplo, miren, yo le pongo, ¿sí? Le pongo a phi, le pongo 15 grados. Me va a quedar 30 menos 15. 30 menos 15 es 15, ¿no es cierto? Ahora, si yo hago al revés, phi menos 30, pongo el phi adelante y el 30 atrás. Me va a quedar 15 menos 30. 15 menos 30 es menos 15. Pero el coseno de 15 o el coseno de menos 15 es lo mismo. Me da el mismo valor el coseno. ¿Se dan cuenta? Entonces hay veces, dependiendo del ángulo de phi, para ángulos de phi menores a 30 grados, ponemos 30 menos phi. Pero para ángulos de phi mayores a 30 grados, la fórmula nos queda phi menos 30, al revés, invertido. ¿Ah? Bueno, todo esto tiene su demostración, en la teoría. ¿Estamos? Pero vuelvo a repetir, phi menos 30 o 30 menos phi, en definitiva, es lo mismo. Es una cuestión simplemente que a través del diagrama vectorial, la representación de las tensiones y de las corrientes, ahí me va a decir, ¿no es cierto?, si es phi menos 30 o 30 menos phi. Bueno, ya lo van a ver. Entonces, para el batímetro 1 es 30 menos phi y para el batímetro 2 es la suma. Los valores los mismos, u de línea por i de línea por el coseno de 30 más phi. Bueno, y estas lecturas de los batímetros, esta formulita con 30 menos phi o 30 más phi para batímetro 1 y batímetro 2, estas fórmulas solamente sirven cuando el sistema es equilibrado. Si el sistema es desequilibrado, ya no me sirve esta fórmula, ¿sí? Esto no sirve. Ya vamos a ver cuál sería la fórmula, ¿verdad? Cuando tengamos un sistema desequilibrado. ¿Cómo calculamos o cómo vemos esas lecturas de los dos batímetros? ¿Ah? Bueno, muy bien. Entonces acá tenemos batímetro 1, batímetro 2. Ahí tenemos las dos lecturas. Si sumamos las dos lecturas, me va a dar la potencia que consume el sistema trifásico. ¿Está? La suma de los dos, fíjense, si sumamos 17.147,7 a 5.579,5, si sumamos esos dos valores, me va a dar 22.723,8 vatios. Este valor me va a dar, ¿sí? O me va a dar ahí muy, muy parecido, ¿sí? Por ahí tenemos diferencia en algún decimal o en algún entero, pero es pequeña la diferencia. Y también me tiene que coincidir con la fórmula de la potencia que vimos recién, porque la potencia trifásica dijimos que era raíz de 3, tensión de línea, corriente de línea, coseno de phi. Bueno, si yo ahora reemplazo raíz de 3, tensión de línea, corriente de línea, coseno de phi, me da este valor.
Y este valor, ¿qué es lo que I? Es el valor de la potencia trifásica de ese sistema. O sea que la potencia trifásica, ¿cómo se obtiene? A través del método de Aarón. Y se obtiene sumando las lecturas de los batímetros 1 y 2. Bueno, ¿quedó claro? ¿Se entendió esto? ¿Alguna pregunta, alguna duda? No, perfecto. Ninguna. Bueno, ahí la duda que les pueda quedar sobre el fundamentar, ¿por qué la expresión del batímetro 1 y la expresión del batímetro 2? Bueno, todo eso está fundamentado en la teoría. Cuando vemos, ¿no es cierto? Cuando se ve la teoría y está todo el desarrollo y todo el fundamento teórico de esto que tenemos acá. Vamos al próximo ejercicio. En el próximo ejercicio, número 4, dice un calentador trifásico de 1500 watts con factor de potencia unidad y un motor de inducción de 5 caballos con un rendimiento a plena carga del 80% y factor de potencia 0,85 están alimentados por un sistema trifásico de 3 conductores de 208 voltios. Determinar, aplicando el método del equivalente monofásico, las corrientes parciales, las corrientes totales de línea, el diagrama vectorial del equivalente monofásico. Bueno, muy bien. Método del equivalente monofásico. Vamos ahora, esto sí lo han visto. El método del equivalente monofásico lo deben haber visto. ¿Qué es lo que es el método del equivalente monofásico? Es simplemente representar todo un sistema trifásico en forma monofásica. Miren, a ver, acá veamos esto que tenemos. Acá tenemos una representación de la carga, ¿ven? Un motor y un calentador son las dos cargas equilibradas. Este es el sistema trifásico. El equivalente monofásico sería hacer esto. Sería tomar una fase, la fase R. Entonces yo vengo por acá, tomo la fase R, tomo la fase de un motor, vengo acá y tomo una fase del calentador. Y todo esto lo analizo y lo supongo, todo esto lo analizo como un sistema monofásico. ¿Y por qué lo puedo hacer? Y bueno, porque son cargas equilibradas. Entonces, si son cargas equilibradas, lo que sucede en una fase va a suceder lo mismo en las otras dos fases, nada más que desfasado 120 grados con respecto a la anterior. ¿Estamos? Bueno, entonces esa representación monofásica que yo les dije ahí arriba, esa es esta la representación. Estamos tomando una fase del motor y estamos tomando una fase de la carga resistiva, que lo representamos así de esta manera. ¿Ven? Esa es la manera de representar ese equivalente monofásico. Bueno, muy bien. Entonces, ahora lo que queremos hallar, dijimos lo que nos pedía, era determinar, ¿no es cierto? Determinar las corrientes, ¿verdad? Las corrientes. Bueno, las corrientes que nosotros vamos a determinar es la suma de estas dos que tenemos acá. Acá tengo la corriente que consume el motor y acá tengo la corriente que consume la resistencia, una sola fase. ¿Estamos? ¿Ven? Acá que está representada la I de línea del motor. Esta I de línea del motor. Y acá tengo representada la I de línea del calefactor. Estamos tomando acá
una sola fase. ¿Ven? Y de línea del motor y del calefactor. Bueno, calculemos cada una de ellas. Las puedo calcular perfectamente, la I de línea del motor, igual que recién, ya lo hicimos en el ejercicio anterior. Y la I de línea del calefactor también la puedo determinar de la misma manera. Bueno, para el motor, el rendimiento del motor, potencia cedida dividido potencia absorbida. Por lo tanto, de ahí despejo la potencia absorbida, que es la potencia mecánica o la potencia que me dan de datos del motor, dividido el rendimiento. Pero recordemos que la potencia absorbida es una potencia eléctrica. Y si es una potencia eléctrica, la debo expresar en vatios o watts. Entonces los 5 caballos los tengo que pasar a watts. Bueno, ¿cuál es la relación? Un caballo vapor, un CB, caballo vapor, son 736 watts o vatios. Entonces 5 CB por 736 watts por cada caballo vapor. Entonces me queda dividido el rendimiento, me queda la potencia absorbida expresada en vatios o en watts. Y la potencia absorbida, ya sabemos, por ser sistema equilibrado, vuelvo a repetir, todo esto que les estoy diciendo de la potencia, lo que vimos en el ejercicio anterior, es debido a que son cargas equilibradas. Por lo tanto, vamos a tener que la potencia absorbida, raíz de 3, U de línea, I de línea, coseno de phi. Y ahí despejo la I de línea. Saco la I de línea, el coseno de phi del motor lo tengo, ¿verdad? La tensión, 208 voltios, saco la corriente, pero acá, ¿de dónde saco? Dice menos 32 grados. Acá lo único que saqué fue la cuenta, 4600 dividido raíz de 3, 208 voltios, 0,85. Esto me da 15. Pero yo lo puedo expresar como, está expresado acá, como un fasor. Claro que lo puedo expresar. ¿De dónde saqué el menos 32? Bueno, el 32 lo saqué de acá. ¿De dónde? Coseno de phi del motor, 0,85. Si ustedes sacan el ángulo phi, cuyo coseno vale 0,85, el ángulo va a ser de 32 grados. ¿Pero por qué menos 32? Bueno, lo mismo de recién. Es una carga inductiva, ¿sí? Es una bobina. Por lo tanto, la corriente va a quedar en atraso con respecto a la tensión. Cuando yo hago esta representación es porque la tensión la estoy considerando como referencia. Si la estoy considerando como referencia, la pongo a 0 grados. Bueno, muy bien. Sacamos la I del motor y ahora saco la del calefactor. Bueno, el calefactor no tiene rendimiento. Directamente el calefactor toma la potencia de la red, potencia eléctrica, y la transforma en calor, o sea, o toma energía de la red y esa energía que toma de la red la transforma en calor, ¿verdad? Por lo tanto, la potencia del calefactor va a ser raíz de 3, tensión de línea, corriente de línea, coseno de phi. Y ahí despejo la corriente. Acá no hay rendimiento, no hay nada de eso. El rendimiento lo tengo solamente en el motor. ¿Por qué? Porque un motor es una máquina rotativa que tiene pérdidas. Tiene pérdidas mecánicas o pérdidas por rozamiento y ventilación. Tiene pérdidas en el hierro y tiene pérdidas en el cobre. Bueno, muy bien. De esta manera saco la corriente en el calefactor, 4,16 amperes, y si lo quiero expresar ahora como un fasor, ¿cómo lo pongo? 4,16 amperes a 0 grados. Ajá, ¿y de dónde saqué el 0 grados? Y porque les dije yo que la tensión la tomábamos como referencia. Y una resistencia no produce desfasaje entre la tensión y la corriente. Por lo tanto, voy a poner esa corriente a 0 grados, ¿sí?
Está claro esto. Estas cositas son las cosas que ustedes tienen que darse cuenta, esto lo tienen que interpretar, hay que razonarlo. Pero ¿por qué pusimos las dos corrientes en forma vectorial? Y bueno, porque son dos corrientes que están desfasadas entre sí. Por lo tanto, ahora, como me piden hallar la corriente total, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que sumar la corriente del motor y la corriente del calefactor, pero es una suma de dos fasores, es una suma que tengo que trabajar y tengo que ponerlo con módulo y ángulo. No puedo hacer 15 más 4,16 amperes, listo, 19,16 amperes. No, está mal. ¿Por qué motivo? Porque esto estaría sumando esos dos vectores escalarmente, como si los dos vectores estuviesen en fase. Y no es así, no se encuentran en fase. ¿Estamos? Entonces, es por eso que tenemos que trabajar de esta manera. Bueno, muy bien. Ahí Profe, tenemos, ¿ven? Sacamos la corriente. Sí, escucho. ¿dónde se sacó el PC la potencia C de 1500 watts? Es dato. Ah, datos. Acá tenés, ¿ven? Sí, sí. La potencia del calefactor es de 1500 watts, ¿verdad? Bueno, por último, para terminar, acá tenemos, ¿ven la corriente? ¿Cuánto quedó la corriente? 18,7 amperes menos 25,2 grados. Entonces ahora voy y represento, ¿ven? Ahí está representada la corriente. Tomada como referencia, ¿qué cosa? Ahí la tensión que habíamos tomado a 0 grados. Entonces esta es la representación y listo, no puedo hacer ninguna otra representación. Puedo solamente hacer la representación monofásica. ¿Está? ¿Por qué no puedo hacer la representación trifásica? O sea, ¿por qué no puedo representar, ¿sí?, esto mismo, esta desfasaje entre tensión y corriente, en las tres fases, todo junto en un solo diagrama? ¿Saben por qué no lo puedo hacer? Porque no me dieron ningún fasor de referencia y porque tampoco me dieron la secuencia del sistema. Si me hubiesen dado en el enunciado la secuencia del sistema y me hubieran dicho considerar UR a tantos grados, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo? Bueno, lo que hubiese sucedido es que ahí sí hubiese podido representar, ¿no es cierto? Podría haber representado todo, ¿ah? Bueno, pero si no me garabatees el dibujo, pero ¿sí? No me di cuenta, profe, creía que me estaba rayando yo la pantalla. No, no hay problema. No hay problema. Ahí está. Bueno, ¿quedó claro, chicos? ¿Se entendió esto? Sí, sí. Sí, profe. Bueno, bárbaro. Vamos al ejercicio que sigue, ¿ya? Vamos al enunciado. Y ahora en el próximo ejercicio van a ver ustedes que ahí sí vamos a poder representar, vamos a calcular también un monofásico a través del equivalente monofásico y luego vamos a poder representar el sistema trifásico. Bueno, veamos qué es lo que nos dice. Tres impedancias idénticas de 27 ohm menos 25 grados en triángulo y tres impedancias de 10 ohm 30 grados en estrella se conectan a un sistema trifásico de tres conductores, 208 voltios y secuencia RST con US a 90 grados. ¿Ven? Acá me dieron la secuencia y me dieron la ubicación de una de las tensiones. Entonces, con esos datos, yo, si resuelvo a través del equivalente monofásico, voy a hallar una corriente con módulo y ángulo. Y luego, esa corriente con módulo y ángulo
la voy a poder representar en las tres fases. ¿Por qué motivo? Y porque ahora tengo estos datos. ¿Vieron? Recién, fíjense en el ejercicio anterior, en ningún lado me pone la secuencia y en ningún lado me ponen, ¿no es cierto?, un fasor de referencia. Por lo tanto, es por eso que no puedo representar el sistema trifásico de tensiones y corrientes. Bueno, ahora sí lo voy a poder hacer. ¿Ah? Entonces, tres impedancias idénticas, o sea, estamos hablando, ¿ven? 27 ohm menos 25 grados, que están conectadas en triángulo, y las otras tres están conectadas en estrella. Pero también 10 ohm, 30 grados, o sea que es un sistema equilibrado. ¿Ah? Bien, acá nos dice ahora, veamos qué hay que calcular. Dice, determine las corrientes parciales y las corrientes de línea, dibuje el diagrama vectorial de tensiones y corrientes, punto C, obtenga las potencias parciales y total, punto D, dibuje los triángulos de potencia, parciales y total, punto E, cuál es el factor de potencia del sistema, punto F, qué lectura se obtendría en 2 batímetros en conexión ARON si se conectan las fases R y S. O sea que un batímetro se conecta en la fase R, la bobina amperométrica, y el otro batímetro en la fase S. Bueno, acá no nos dice, en ningún lado nos dice resolver a través del equivalente monofásico, pero es conveniente que lo resolvamos a través del equivalente monofásico. A ver, se podría resolver de otra manera también, ¿eh? Trabajando con cada una de las impedancias, se podría resolver, pero es muchísimo más largo y muchísimo más complicado de hacer. ¿Está? Entonces, ¿cuál es la forma más conveniente de resolver este ejercicio? Justamente a través del método del equivalente monofásico. Bueno, entonces vamos a resolver el punto A. Dice, las corrientes parciales y las corrientes de línea. Las corrientes parciales es la corriente que absorben las impedancias conectadas en triángulo por un lado y luego las impedancias conectadas en estrella. Y luego las corrientes totales, que lo que sería, bueno, sería la suma de esas dos corrientes, me va a dar las corrientes de línea. Una corriente de línea, y luego con una corriente de línea puedo obtener las otras dos, aplicando el equivalente monofásico. Bueno, vamos ahora a resolver. Acá tenemos, fíjense, ahí tenemos el sistema trifásico, 3 impedancias en triángulo y 3 impedancias en estrella. Bueno, para resolver... Sí, escucha. Estamos viendo los enunciados, no sé si estaba hablando perdón. Me quedé con la anterior. Ahora sí, ahora sí. Bien. Ahora sí se ve, ¿verdad? Sí, ahora sí. Bárbaro. Bueno, acá tenemos el esquemita de conexión. Bueno, lo voy a resolver a través del equivalente monofásico, pero todavía tengo un problema acá para resolverlo a través del equivalente monofásico, porque recordemos que yo les dije que a través del equivalente monofásico lo que tenemos que hacer es tomar una fase, ¿verdad? Por ejemplo, tomemos la fase, ¿sí? Acá la fase R. Y si yo vengo con la fase R, acá tengo un problema ahora. ¿Por qué? Porque esta impedancia que yo tengo acá en triángulo, esta no solamente está conectada a la fase R, sino que está conectada a la fase, ¿verdad? Acá, a la fase R por este lado, pero por el otro lado está conectado a la fase S.
Por lo tanto, ahí no puedo tomar esta impedancia como que corresponde a una sola fase. No, corresponde, está conectada entre dos fases. Miren, le sigo el dibujo por el otro lado, acá vengo. Acá veamos la fase R. ¿Ven? La R, acá sí tengo esta impedancia en estrella que está conectada solamente a la fase R. ¿Está? Entonces vengo por acá y acá me paro porque ahora lo que tengo que hacer es obtener de este triángulo una estrella equivalente. ¿Qué es lo que es la estrella equivalente? Bueno, es reemplazar las tres impedancias en triángulo por tres impedancias de otro valor, pero que produzcan el mismo efecto sobre la red que las tres impedancias en triángulo. O sea que, si yo conecto ahora, miren, acá vamos a poner, vamos a hacer este dibujito, vamos a poner una impedancia acá, vamos a poner otra impedancia acá. Está complicado para dibujar, pero bueno, ahí va a salir. Y ahí vamos a poner otra impedancia acá. Esta impedancia, ahí está. Bueno, entonces, estas tres impedancias que están conectadas en estrella producen exactamente el mismo efecto que las tres impedancias que están conectadas en triángulo. O sea que la red, acá, mira las impedancias en triángulo y mira las impedancias en estrella exactamente igual. ¿Por qué? Porque las tres producen el mismo efecto. Entonces a esta la llamamos Z, ¿sí? Z estrella prima. Z estrella prima. ¿Qué es lo que es? Una estrella equivalente al triángulo. ¿Estamos? Entonces ahora sí puedo decir, bueno, mi equivalente monofásico ahora va a estar así. Ahí está. ¿Se entiende, verdad? Está claro esto. Bueno, hay que hallar. ¿Cómo se obtiene la impedancia estrella equivalente? Directamente dividiendo la impedancia en triángulo por 3. Si yo divido la impedancia en triángulo, el valor de la impedancia en triángulo dividido 3, obtengo la estrella equivalente. Esa estrella equivalente, acá está 27 menos 25 grados, dividido 3. ¿Y acá qué es lo que voy a dividir? Y puedo dividir el 27 dividido 3. No puedo dividir el 25 grados menos 25 dividido 3. ¿Está? Solamente el módulo del vector es el que voy a poder dividir. Entonces me queda 9 menos 25. Esta sería la estrella equivalente. Y acá tengo la otra impedancia en estrella. Entonces ahora sí tengo mi equivalente monofásico que queda representado de esta manera. ¿Ve? Ahí tengo el equivalente monofásico correspondiente a esa fase que yo he tomado del sistema trifásico. Bueno, ¿se entendió esto? ¿Se entendió lo de la estrella equivalente? Bien. Sí, profe, se entendió. Bueno, bárbaro, bárbaro. Vamos entonces ahora a resolver. ¿Y cómo vamos a resolver? Igual que recién vamos a resolver. Nada más que cuidado, ahora las corrientes, ¿cómo voy a obtener la corriente acá? Esta corriente en estrella prima del equivalente, ¿no es cierto? De la estrella equivalente al triángulo. Igual que la otra también, la corriente en la otra estrella. ¿Cómo la voy a obtener? Recién recuerden cómo obtuvimos las corrientes. Y esto, fíjense, les hago hincapié en esto para que vean la diferencia. ¿Sí? Veamos nuevamente el ejercicio anterior. Vuelvo acá atrás. ¿Cómo sacamos las corrientes? ¿Ven cómo sacamos las corrientes? La I de línea del motor, la I de línea del calefactor. ¿A través de qué? A través de la potencia. ¿Por qué? Porque no me dieron el valor de la impedancia, ¿verdad?
acá no me dieron, ¿no es cierto?, las potencias que consumen esos elementos. Entonces, son dos situaciones distintas. Entonces, ahora, ¿cómo voy a calcular? Tengo que calcular igual, tengo que calcular la corriente que circula por la carga monofásica, del equivalente monofásico. Bueno, entonces son dos situaciones distintas. ¿Cómo lo hago ahora? Bueno, lo voy a hacer aplicando la ley de Ohm. ¿Por qué? Porque tengo la tensión. ¿Qué tensión tengo? Bueno, tengo la tensión, pero con la tensión de línea en una conexión estrella o con una tensión de línea puedo hallar la tensión de fase. ¿Cómo encuentro la tensión de fase? Bueno, directamente la tensión de línea dividido raíz de 3. Tensión de línea, 208 voltios, dividido la raíz de 3, queda 120, algún decimal más. Redondeamos en 120. Y miren qué dice acá. Dice 0 grados. Pero ¿de dónde saqué esto? Si en ningún lado me dijeron, ¿sí?, que está a 0 grados. No, yo debo darme cuenta. Debo tomar esa tensión como referencia. Y si tomo la tensión como referencia, la voy a poner a 0 grados. Entonces, las corrientes que obtenga, tomando esta tensión como referencia, me van a quedar desfasadas con respecto a esta corriente, en adelante o en atraso. Entonces, ven, acá aplico ley de Ohm, fácil. Tensión de fase dividido la impedancia Z estrella prima, ¿verdad? Bueno, entonces por eso que 120 0 grados. Esta forma de sacar la corriente es distinta a la de recién, porque recién teníamos las potencias, ahora no, ahora tengo el valor de la impedancia. Entonces, ojo con eso, ¿sí? Ojo con eso, ¿por qué? Porque ahí es donde muchas veces se equivoca. ¿Estamos? Otra equivocación que hace. ¿Saben cuál es acá? En vez de poner 120, directamente vienen y le ponen 208 voltios. 208 voltios a 0 grados. No, está mal. Si es un equivalente monofásico, ¿qué tensión tengo que poner? Tengo que poner una tensión de fase. No puedo poner una tensión de línea. Bueno, saco entonces las dos corrientes, la I de estrella prima y la I de estrella. Ahí tengo las dos corrientes y ahora voy y las sumo. Ahí tengo, ven, las dos corrientes, la I de estrella prima, la I de estrella. Cuando hago la suma vectorial de las dos, suma vectorial, acá debería haber una rayita acá arriba y otra rayita ahí arriba, ¿sí? Porque es una suma de vectores. Esta sí la tiene, ¿ven? La I de línea sí la tiene. Bueno, cuando sumamos, lógicamente, a ver, para sumar acá estas dos corrientes, que las tenemos acá, están en coordenadas polares las dos. ¿Qué tengo que hacer? Y las tengo que pasar a coordenadas rectangulares, tengo que sumar parte real, tengo que sumar parte imaginaria, y una vez que las tengo, el resultado en coordenadas rectangulares, ¿qué es lo que hago? Vuelvo a pasar a coordenadas polares y ahí obtengo este valor. ¿Qué es lo que me dio la IL? Miren, me dio menos 1,3 grados. Esto que está acá. Menos 1,3 grados. Quiere decir que, acá está, la tensión tomada como referencia a 0 grados, quiere decir que esa corriente ahora está a menos 1,3 grados. Bueno, entonces esto que yo tengo acá es lo que pasó en una fase. ¿En cuál fase? ¿En la R, en la S o en la T? Esto pasó en las tres fases. Estamos, nada más que nosotros hemos calculado el valor por separado como si fuese un sistema monofásico. Por lo tanto, ahora
Por lo tanto, lo que tenemos que hacer, ¿sí? Lo que tenemos que hacer ahora es directamente esto, ¿no es cierto?, llevarlo a las tres fases. Este desfasaje de menos 1,3 grados, ahora lo tengo que llevar al sistema trifásico. Bueno, muy bien, pero ¿cómo lo hago esto ahora? Y bueno, esto lo hacemos, ¿sí?, de la siguiente manera. Tengo que obtener UR, US y U sub T. ¿Y cómo obtengo UR, US y U sub T? Bueno, igual que recién, ¿sí? ¿Con qué dato? Con este dato. Acá tengo, ¿sí?, USA 90 grados. Y con la secuencia RST. RST. Entonces, lo mismo que les dije recién. Pongo US a 90 grados, ¿sí? US lo pongo a 90 grados. Acá estaría, ¿ven? US puesto a 90 grados. Ahí. Y bueno, y los otros dos, yo sé que tienen que estar a 120 grados, las otras dos tensiones. Y pero ¿cómo pongo? Y pongo acá cuál es U sub R y U sub T. Bueno, siguiendo la secuencia. Siguiendo la secuencia, estos tres fasores están girando en sentido antihorario. Si yo fijo un punto, cualquiera, ¿sí? Si yo fijo un punto, acá por ejemplo, estos tres fasores cuando estén girando en este sentido a la frecuencia angular omega, por este punto primero va a pasar ¿quién? Va a pasar U sub R, después va a pasar U sub S y después va a pasar U sub T, de acuerdo a la secuencia RST. Bien. Una vez que tenemos ya las tres tensiones, ¿qué es lo que hacemos ahora? Y a 1,3 grados, ¿verdad? En atraso, menos 1,3 grados, ahí pongo el IS, ahí pongo el IR y ahí pongo el I sub T. O sea que fíjense, a través del equivalente monofásico, algo muy, muy fácil. Calculé el valor de la corriente total, con qué desfasaje está esa corriente, y ese desfasaje de la corriente con respecto a la tensión, lo reproduje en las tres fases. Lo reproduje en las tres fases, ¿sí? En atraso y siguiendo la secuencia de fase como nos dijeron recién. Bueno, esto que tenemos acá recién no lo pudimos hacer en el ejercicio anterior. ¿Y por qué motivo no lo pudimos hacer? Y bueno, ¿por qué? Porque no nos dieron el fasor tomado como referencia, no nos dieron esa referencia y tampoco nos dieron la secuencia de fase. Entonces ahí tenemos el punto B. Las tres tensiones y las tres corrientes correspondientes al sistema trifásico. Vieron que simple, ¿no? Fíjense ustedes que qué fácil que resolvimos y que obtuvimos las corrientes. Y fíjense acá, ya tengo todo el sistema trifásico resuelto. ¿Estamos? Bueno, en el otro punto, el punto C, tenemos que determinar la potencia del sistema trifásico. Bueno, entonces ahora vamos a calcular la potencia que consume la conexión estrella. Acá tengo raíz de 3, tensión de línea, corriente de línea, coseno de phi. El ángulo phi, ¿dónde va a estar? Y el ángulo phi está en la impedancia. Acá, 30 grados me dice, Z, 30 grados positivo. Esto me está diciendo que esta Z tiene una R y tiene una XL, porque me dio positivo. ¿Ven? Entonces, dio los 30 grados positivos. Entonces, acá tenemos, ¿ven? Raíz de 3, tensión de línea, corriente de línea, que es igual a la de fase, multiplicado por el coseno de 30 grados. Ahí tengo la P de la conexión estrella. Ahora voy a la conexión triángulo. Y en la conexión triángulo también, el ángulo phi del triángulo, ¿dónde lo tengo? Y en la impedancia. ¿Dónde está la impedancia en triángulo? Aquí está. Dice que era 27 ohm menos 25 grados.
Entonces acá dentro de la impedancia en triángulo, ahí adentro tengo una R y tengo una XC, porque me dice menos 25, ¿ven? En la estrella, acá, ahí adentro de la impedancia de cualquiera de estas, tengo una R y tengo una XL. ¿Ah? Bueno, muy bien, sacamos las dos potencias en la de estrella, sacamos la de triángulo, ven, coseno de menos 25, y luego la sumamos, y ahí tengo la potencia del sistema trifásico. ¿Ah? Bueno, muy bien, veamos ahora para las otras, la Q. Vamos a sacar la Q. Y lo mismo, raíz de 3 por u de línea, corriente de línea, por el seno del ángulo. Y acá el seno, cuidado que hay que poner el ángulo, hay que poner con el signo correspondiente. Entonces va a ser raíz de 3, 208 por 12 por el seno de 30 grados. ¿Sí? Y para la otra, para la triángulo, raíz de 3, extensión de línea, corriente de línea por el seno de menos 25. Entonces acá el Q, ven, me dan hacia abajo. Claro, es una carga RC, ¿verdad? Y por último obtengo la total, la del sistema trifásico, sumando estas dos, ojo, sumando, ¿sí? O sea, sería 2161,6 más, menos, entre paréntesis, menos 2025. Por eso que me queda 136,6. Debo considerar el signo. Claro, la Q de la estrella es una potencia reactiva e inductiva. La Q va hacia arriba, en cambio la del triángulo, potencia reactiva capacitiva y Q va hacia abajo. ¿Eh? Bueno, hacemos lo mismo con la potencia aparente. La potencia aparente en la estrella, raíz de 3, U de línea, corriente de línea. La del triángulo, raíz de 3, U de línea, corriente de línea. Sacamos los valores. Y cuidado, para sacar la potencia aparente total, ¿sí? Potencia aparente total, no puedo sumar la potencia aparente de la estrella más la aparente del triángulo. ¿Está? ¿Por qué motivo? Porque si yo sumo estas dos, lo estaría haciendo como que son dos fasores que tienen la misma dirección y el mismo sentido. Y no, la dirección es distinta. Miren acá en el, ¿sí? Miren, acá tenemos la S de estrella. ¿Y la S de triángulo dónde está? Acá está. Por lo tanto, no puedo determinar la S total haciendo la suma de las dos. ¿Cómo la determino la S del sistema trifásico total? Haciendo la raíz cuadrada, o sea, aplicando Pitágoras, con P trifásico y Q trifásico. Cuidado con eso, otro error que por ahí cometo. Bueno, ¿qué nos pedía el punto D? En el punto D nos pedía que representemos gráficamente los triángulos de potencia. Y esta representación es la misma que ya hicimos cuando vimos, ¿sí? Cuando vimos el corriente alterna monofásica, cuando teníamos más de una carga. Recordemos que representábamos los triángulos de potencia. Tengo que representar uno a continuación del otro. Si yo los hago por separado, está mal, ¿sí? Porque yo tengo que, a partir de los triángulos de potencias parciales, tengo que obtener el triángulo de potencia total. ¿Ah? Entonces acá la P de estrella, ahí pongo el Q de estrella y obtengo el S. Ahora, a partir del extremo de S en estrella, ahí a partir de ese punto, ahí tengo que representar el otro triángulo. Entonces, a partir de ahí, saco el P del triángulo, Q de triángulo, y ahí obtengo la S. O sea, ven que me queda una S a continuación de la otra, ¿no?
Y bueno, ahí ya tengo, sumo las dos P, que las dos sí son colineales, las dos tienen misma dirección y mismo sentido, ¿ves? Y las Q también, una Q hacia arriba, la otra Q hacia abajo, que es lo que obtengo, la Q total. Y ahí tengo entonces la P trifásica, la Q trifásica y la S trifásica. Bueno, ¿se entendió esto? ¿Estamos? Vamos ahora Sí, a profe. determinar el factor de potencia del sistema trifásico. La red está viendo ese sistema constituido por las impedancias en estrella y en triángulo, lo está viendo con un determinado factor de potencia. Ese factor de potencia va a ser coseno, bueno, coseno de phi es este, ¿no? El triangulito de potencia. Coseno va a ser la P trifásica dividido la S trifásica. P dividido S, ya tengo los valores, los saco y me queda S, factor de potencia, 0,99. Bueno, y el punto F, me decía, el punto F, que determinemos, ¿sí?, la lectura de los batímetros, pero bueno, sí, que determinemos la lectura de los batímetros. Acá tenemos la representación gráfica. Y decía que el batímetro 1 iba a estar conectado en la fase R y el batímetro 2 iba a estar conectado en la fase S. Acá tenemos la representación gráfica. Miren, ahí está RST. Ahí tengo un batímetro. Recordemos que un batímetro tenía una bobina amperométrica y una bobina voltmétrica. Son dos bobinas que tiene. Bueno, la representación de la bobina amperométrica es esta. La bobina amperométrica, recordemos que toda bobina amperométrica en cualquier instrumento de medición, ¿sí?, en cualquier instrumento de medición, la bobina amperométrica es una bobina de pocas vueltas y de un conductor de mucha sección. Quiere decir que su resistencia interna es muy, muy baja. ¿Está? Entonces, tenemos que la potencia, la bobina amperométrica, la representamos con unas vueltitas nada más, ahí con ese simbolito, ¿sí? Esa es la representación de la bobina amperométrica. En cambio, la voltimétrica tiene muchas bobinas, ¿sí? Es una bobina, perdón, es una bobina de muchas vueltas, ¿sí? Por lo tanto, la representamos acá con más, como la bobina con más rulitos, ¿verdad? Como que tiene mayor cantidad de vueltas. Bueno, ahí están los dos batímetros, está la representación. Entonces ahora podría aplicar la formulita que vimos recién. Sí, la podría aplicar sin ningún problema. La corriente que circula por acá, por la tensión que tengo aplicada acá, por el coseno de 30 menos phi. El ángulo phi lo tengo, ¿sí? Y lo podría haber hecho sin ningún problema. Pero miren, acá estamos aplicando la fórmula general para la lectura de un batímetro. Esta formulita que está acá es una fórmula general, ya sea que el batímetro, la carga sea equilibrada o sea desequilibrada, ¿sí? Entonces, esta es la fórmula general. Bueno, y acá tengo la fórmula que yo les decía recién. IR por URT, o sea, I de línea por U de línea por el coseno de 30 menos phi. Acá esto hay que darlo vuelta, o phi menos 30 también, en definitiva nos va a dar igual. O sea que no se preocupen tanto por el 30 menos phi o phi menos 30. ¿Eh? Lo que sí que para el batímetro 1 es menos, y para el batímetro 2 es más. ¿Sí?
Bueno, el coseno de phi es 0,99, ¿verdad? Por lo tanto, ahí saco el ángulo phi, porque cuidado, acá estamos los dos batímetros, me están midiendo, me están tomando toda la carga. O sea que estos dos batímetros estarían puestos, si nosotros vamos a la página anterior, si vamos a la página anterior, estaría acá en la entrada. Nuestra carga sería todo esto, sería nuestra carga. Las dos juegos de impedancia en estrella y en triángulo sería toda la carga, ¿sí? Por lo tanto, ahí sacamos el ángulo phi, lo sacamos del arco coseno de 0,99 y aplicamos acá la fórmula, la corriente por la tensión por el coseno de esa diferencia, y ahí tenemos la lectura del batímetro 1, y sumando el phi más 30 o 30 más phi, obtenemos la lectura del batímetro 2. ¿Ah? Fíjense que esta expresión, la expresión general, me dice batímetro 1 igual a I sub R multiplicado por URT. ¿Por qué me dice esto? Bueno, muy simple de visualizar. Porque I sub R, porque la bobina amperométrica está conectada en la fase R. Por eso dice I sub R. ¿Por qué me dice URT? Bueno, porque la bobina voltimétrica está conectada entre R y T. Voy desde R hacia T. Cuidado con esto. Dice URT, no UTR. Muchas veces acá van y lo cambian. No le ponen URT, le ponen UTR. No. Debo ir desde donde está la bobina amperométrica hacia el otro extremo, que es el punto de conexión común de las dos bobinas voltimétricas de ambos batímetros. ¿Está? Y después me dice por el coseno. ¿Por el coseno de quién? Y el coseno del ángulo existente entre estos dos fasores. El de la corriente y el de la tensión. Entonces, esta expresión que tenemos acá es una expresión general para cualquier situación. O sea, la carga sea equilibrada o desequilibrada, con esa expresión lo puedo resolver. ¿Ah? Bueno, por último, acá tenemos la representación del diagramita vectorial para poder ver el ángulo existente entre IR y URT. IR y URT. Acá tenemos, ¿sí?, la representación de IR. La representación de IR es esta que está acá. Y acá tengo URT. Esta es URT. ¿Cuál es el ángulo? Este es el ángulo entre IR y URT. ¿Está claro? Y para el otro, US y UST, bueno, acá tengo, ¿sí?, el UST es este. Esta que está acá es UST. Y acá tengo IS. Esta que está acá es IS. ¿Sí? El ángulo es ese, el ángulo que debería considerar. O sea que si yo aplico esta fórmula, ahí tengo los dos ángulos que debería poner en esa fórmula. ¿Ah? Bueno, como es carga equilibrada, lo resolvimos más fácil aplicando esta, que es la que aplicamos recién. Bueno, hasta acá nomás. ¿Sí? Hasta acá nomás. Hola David, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo estás, José? Buenas tardes. Bien, bien, ¿y vos? Se me ha quedado la semana pasada algunos alumnos dormidos porque salimos y todavía seguían, Ah, quedan ahí. se quedan colgados ahí. Sí. Bueno.
Eso te das cuenta vos. Yo al menos, yo te Sí. dejo ahora vos, no sé quiénes son los que han estado y quiénes no. ¿Ah? Ya después te paso la lista. Bueno, chicos, ¿está? ¿Me escuchan? ¿Alguno Sí, me profe. escucha? Sí, profe. Sí. Bueno, por ahí nosotros, a ver, yo por ahí les pregunto, por ahí porque por ahí no sabemos si estamos hablando solos, si hay alguien del otro lado. Entonces, por eso que por ahí siempre preguntamos, o yo me paro, les pregunto, ¿está bien? ¿Entienden? ¿Sí? Es para que tengamos un poquito digamos, de conexión, de diálogo, ¿no? Porque, bueno, es medio feo, ¿no es cierto?, estar así atrás de una pantalla, es medio, por ahí se complica, a ustedes también por ahí se les complica el seguir en la pantalla lo que uno les quiere explicar, ¿no es cierto? ¿Ah? Es más difícil, pero bueno, ¿qué va a ser? Es lo que hay y bueno, estamos saliendo del paso. Bueno, ¿se entendió todo entonces? ¿Ninguna duda? Sí, Ninguna todo duda, profe. perfecto. Cualquier cosa, Bueno, Sin duda. mandamos un mail. bueno, muy bien. Bueno, chicos, lo dejo ahí con mi compañero, los dejo en buenas manos. Ya te puse, David, te puse como hospedador, Perfecto. ¿ah? Dale, Así dale. que yo me retiro. Así que, chicos, hasta la semana que viene, hasta el martes que viene.